necrosis gaseosa en el centro, células epitelioides alrededor, corona de linfocitos y células gigantes de Langerhans. No hemos encontrado todas estas características porque este granuloma es pequeñísimo. Recuerden que esto de acá mide 3 milímetros más o menos y hemos encontrado menos de 1 milímetro este granuloma. Es chiquitito el granuloma. Pero encuentro las células gigantes, ¿no? Perdón, las células, los macrófagos aquí. Entonces, teniendo en cuenta que es una muestra en nuestro país, en Perú, la primera posibilidad diagnóstica es que sea tuberculosis. Cuando yo encuentro un granuloma, mi primera posibilidad aquí es que sea tuberculosis, ¿no? Entonces, voy a seguir buscando, otra vez encuentro por ahí y por acá encuentro una célula gigante con los núcleos hacia la periferia. ¿Cómo se llama eso? Célula de Langerhans. Entonces, encontrando el granuloma y encontrando esta célula, yo puedo definir que este es un granuloma tuberculoso, aunque no encuentre la necrosis. Me hubiera gustado encontrarla para tener mayor seguridad y capaz hacer una coloración y ahí encontrar el bacilo de Koch, pero no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque es muy chiquito, ¿no? Pero ahí está mi granuloma. Entonces, es una enfermedad infecciosa por una bacteria, micobacteria. ¿Ok? Igualmente, aquí tengo mi granuloma y aquí tengo mi macrófago. Este está líquido, pero si van viendo, hay muchos macrófagos. El macrófago es una célula grande, redondeada y con un citoplasma grumoso, ¿no? Y vesiculoso. La siguiente lámina que vamos a ver es una infección por un virus, el herpes virus. Si ustedes recuerdan, el herpes virus es una infección que va a producir ¿qué cosa? Infecciones generalmente a nivel de los labios, en la zona entre el labio y la piel. En esta zona tiende a tener contacto y produce unas vesículas. Vesículas son por definición unas formaciones muy pequeñas de unos 1 a 3 milímetros con líquido en su interior, ¿no? Esa es una vesícula. En el caso del herpes virus, las vesículas que producen se llaman en racimo de uva, quiere decir que son un montón de vesículas en esta zona y es altamente doloroso, se siente dolor en esa zona. Esa vesícula, mientras está intacta, no contagia, pero en el momento en que se rompe la vesícula y ese líquido está en contacto con la otra persona, lo contagia, ¿correcto? Lo mismo que ocurre en los labios va a ocurrir en el esófago. ¿El esófago qué tipo de epitelio tiene? Un epitelio de tipo escamoso no queratinizado. Entonces, en ese mismo tipo de epitelio vamos a encontrar también que se producen. Estas lesiones que se producen se llaman lesiones en volcán. Son lesiones, también vesículas que se rompen y dejan una lesión redondeada, ¿no? Con un fondo negruzco y altamente dolorosas. El paciente tiene dolor al momento de pasar los alimentos, ¿correcto? Entonces vemos esa lesión en volcán. Cuando sacamos la biopsia, ¿verdad? Por favor, puntual, señorita. Cuando sacamos la lesión, entonces, nosotros vamos a tener que se han obtenido varios fragmentitos, ¿correcto? Se ha sacado otra vez una endoscopía y se han obtenido varios fragmentos. En la lámina ustedes van a encontrar varios fragmentitos sueltos. En esos fragmentos, ¿qué creen ustedes que debo encontrar? El virus no lo vamos a ver. Las células dañadas. Células con cambio citopático, sí. Pero primero vamos a ver gran componente inflamatorio. ¿Crónico o agudo? ¿Qué creen? Crónico. Agudo, porque esto ocurre, se inflama la zona, duele y en cuestión de unos 7 a 10 días otra vez desaparece y va a volver a aparecer con el estrés. Puede aparecer en un mes, puede ser en 6, puede ser en un año, no sabemos, dependerá de las condiciones del paciente. Entonces lo que van a ver en estas úlceras es un gran componente inflamatorio agudo, polimorfo, células segmentadas ahí. Y en estas células segmentadas, en estos polimorfos que ustedes están viendo en el infiltrado que es extenso, reconocen ustedes unas células que les llaman la atención, que son un poquito más grandes.
que están flotando en medio de ese componente inflamatorio. ¿Sí las ven ahí? Ok, entonces nos acercamos a verlas bien. Esas células son. ¿Qué son estas células? Están tan grandes y llamativas ahí. Son queratinocitos, o sea, estas células escamosas que han sufrido los cambios virales y entonces tienen cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Primero se forman como células gigantes, o sea, son células multinucleadas, tienen varios núcleos, ¿correcto? Son células bastante grandes. Otra característica es que los núcleos se amoldan. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los núcleos son redondos, pero en estos casos los núcleos se amoldan entre ellos tomando formas caprichosas que los núcleos encajen, como si fuera un rompecabezas, núcleos amoldados. Y tercera característica, la cromatina de los núcleos cambia. La cromatina se llama en vidrio molido. ¿Qué significa? Que se ve como medio claro, medio transparente. ¿Correcto? Entonces, ese núcleo en vidrio molido también es característico. ¿Y por qué se han producido esos cambios en estas células? Por el efecto viral. O sea, no es que esas células se vayan a volver cancerígenas, no, sino que el virus se está replicando en las células y genera modificaciones en el ADN de la célula y cambia. ¿Correcto? Entonces, por eso es que vemos esos cambios tan característicos en estas lesiones. Entonces, lo que ustedes han obtenido, la biopsia, es el fondo de la úlcera. ¿Recuerdan que dijimos que era una lesión como volcán? Un huequito que se había hecho en el esófago. Bueno, en ese huequito, en ese fondo, es este componente inflamatorio agudo muy severo y en medio de ellos las células, los queratinocitos que tienen estos cambios que hemos mencionado, ¿no? Que son los cambios producidos netamente por el virus, ¿correcto? Acá se pueden ver. Los núcleos se han amoldado, es como si fuera una célula grandota. ¿Ven acá? Otra célula con sus núcleos amoldados. Y todas las células que están alrededor son polimorfos. Miren, polimorfos. ¿Ven? Polimorfos. Entonces, esos son los cambios que debemos ver en esa célula. ¿Habrá forma que el paciente se cure de esta lesión? No, el virus va a quedar de por vida en su organismo. Y se va a activar cada vez que bajen sus defensas. ¿Correcto? O sea, tener cuidado. Si la persona tiene esta patología, no puede compartir utensilios, cucharas, no sé, gaseosas, que a veces se olvidan, porque puede infectar a la otra persona. ¿Ok? Entonces vemos acá, este es el fondo de la úlcera y esa es la parte de la superficie de la vesícula que ha quedado flotando con nuestras células epiteliales escamosas con nuestros cambios. Miren acá cómo los núcleos se han amoldado, como si se hubieran acoplado entre ellos, ¿ven? Y la claridad de la cromatina es clarita. Por eso le decimos vidrio molido. ¿Ven? Miren esta célula, parece una célula gigante con esos núcleos así amoldados. ¿Ven? Entonces, esas características de las que tienen que buscar en la lámina para poder reconocer. Igualmente aquí, lo podemos ver también. Y aquí también. Entonces, células gigantes con esos núcleos amoldados. Otra patología ya de tipo parasitaria es la estronquiloidiasis gástrica. La estronquiloidiasis gástrica. ¿Qué viene a ser el estronquiloides, no? Que es un tipo de larva parasitaria que existe. Esta larva parasitaria se encuentra en la tierra, ¿no? Y entra en contacto a través de la piel de la persona. Entonces ingresa por la piel que está en contacto con la tierra donde estuvieron los huevos de esta larva,
de esta larva erosionó de esos huevos, se produjo la larva filariforme. Y esta larva filariforme entra por la piel. Una vez que entra por la piel, ingresa por la piel, llega hasta el aparato circulatorio y de ahí llega a los pulmones, ¿no? Llega a la zona de la tráquea, de la faringe y es deglutido hacia el intestino. Es en el intestino donde esta larva va a llegar a su forma adulta y las hembras del parásito van a comenzar a depositar los huevos que van a ser eliminados en las heces y al eliminarse en las heces van a formar la larva raditiforme y la larva filariforme. Sin embargo, este proceso que parecería que es cerrado, vamos a decirlo así, tiene un punto medio que es el proceso de la autoinfección. En este tipo de larvas, las hembras que eliminan los huevos a nivel del intestino pueden estos huevos eclosionar dentro del intestino, o sea, transformarse en la larva raditiforme en el intestino que va a producir un proceso de autoinfección, o sea, la larva raditiforme se transforma en filariforme dentro del intestino grueso, penetra la mucosa intestinal, la zona perianal y otra vez autoinfecta al paciente. Por eso, este tipo de patología produce una autoinfección crónica. El paciente se sigue autoinfectando por más que no tenga contacto de nuevo con los huevos y con la zona donde se infectó. Esta es una patología, ¿no?, muy severa, porque el paciente está autoinfectándose. Y estas larvas pueden viajar por todo su organismo, produciendo tos, produciendo problemas respiratorios, ¿no?, bronquitis, ¿no?, pueden producir síntomas intestinales. Entonces lo vamos a ver ahora en el estómago. Cuando se ve el estómago, el intestino de esta persona, en este caso el estómago, vamos a ver un estómago con una mucosa rojiza debido a la gran inflamación, edematoso y con áreas con un punteado hemorrágico, pequeñas zonas con hemorragia. Entonces vemos que este paciente tiene un estómago dañado, inflamado, que al principio no sabemos por qué. Entonces le toman a este paciente una biopsia para poder ver, se le toma, como ustedes saben, varias biopsias, se saca con una pinza y se obtienen varias biopsias para buscar por qué es que está así. Se colorean con hematoxilina eosina y aparentemente son biopsias gástricas donde hay inflamación. Pero en estas láminas que comenzamos a acercarnos y comenzamos a ver qué cosa tiene el paciente, ustedes van a encontrar a la larva. ¿Correcto? ¿Logran ver la larva? No se ve nada. La seguimos buscando. A ver, en la siguiente imagen, entonces la buscamos. ¿Pueden ver la larva? Aquí está. La larva se ve, es una estructura parasitaria dentro de las glándulas gástricas. Aquí también. Recuerden que la